buenos días, compañeros de clase. Les habla Henry Pérez Hernández, quien junto a Tatiana Bocanegra y Marcela Yarza vamos a hacer el análisis a los estados financieros de la empresa Coltejer. Pero antes de iniciar con esta interpretación, quiero ponerlos en contexto sobre la compañía y el sector productivo en el que esta opera. La empresa Coltejer es una sociedad anónima dedicada a la fabricación y comercialización de telas y sus derivados. Es así como dentro del portafolio de esta empresa encontramos ropa para mujer, para hombre, ropa para niño, también lencería para hogar, telas para vender a mayoristas y otros productos más. Una empresa que con más de 1000 empleados opera dos sedes operativas en la región del Eje Cafetero. Fue fundada en el año 1907, convirtiéndola en la primera industria textil en Latinoamérica. Más de 114 años de operación han permitido que Coltejer se posicione en el mercado nacional e internacional, especialmente en los países latinoamericanos. Ya para hablar un poco más del sector productivo, debo decir que la industria textil es un renglón importante en la economía de nuestro país, ya que representa el 3% del PIB nacional total y el 5% del total de las exportaciones. Esto equivale a cerca de 1.800 millones de dólares, una cifra bastante considerable, pero también es un sector que en los últimos años se ha visto muy perjudicado por dos factores bastante importantes. El primero, las importaciones que el país ha hecho en materia textil desde los países asiáticos, especialmente China. Todos sabemos los costos operativos de estos países que le permiten ser competitivos en precio, afectando muchísimo las ventas de empresas como Coltejer y lógicamente sus similares. Y otro factor bastante considerable que se vio en el año 2019, que ya todos conocemos, en el 2020, perdón, que ya todos conocemos, y es la pandemia generada por el COVID-19, una pandemia que hizo que el consumidor, el ciudadano de a pie, pierda su poder adquisitivo y designe sus ingresos únicamente a adquirir los bienes y servicios de primera necesidad, dejando a un lado los productos y derivados que empresa como Coltejer fabrica. Esto derivó precisamente en una caída de la industria textil de un 23% en general y una pérdida del poder de empleo de un 12% de toda la industria textil. Esto, estimados compañeros, era pues para ponerlos en contexto. Inmediatamente mi compañera Tatiana Bocanegra va a empezar a hacer el análisis, en este caso, del estado de situación financiera de la empresa Coltejer. Dando continuidad a nuestra presentación, les voy a hablar acerca del análisis vertical y horizontal del estado de situación financiera. Tenemos en el primer lugar el análisis vertical. Como observamos en la gráfica, se encuentran las obligaciones financieras. En el año 2019 corresponde a corto plazo créditos con las siguientes entidades: cartera colectiva, Factory, Mercado, Bolsas y Valores, Banco Colpatria, donde están los terrenos y reestructuraciones, las cuales se pagaron en su totalidad en el año 2020, como se evidencia en la gráfica. Siguen los inventarios. Como observamos en la gráfica, los inventarios se vieron afectados gran parte por la pandemia, debido a que su producción y que los productos terminados y en proceso disminuyeron de un 81% a un 19% en el año 2020. Sus productos terminados estaban evaluados en 25.413 millones de pesos, a diferencia del año 2020, que se redujeron a 2.826 pesos. Seguimos con la gráfica de propiedad, planta y equipo. Como observamos, hubo un aumento del 5% debido a la depreciación que se realizaron en la propiedad, planta y equipo. Para el 2019 era de 74.149 millones de pesos y en el año 2020 se destacaba por 78.476 millones de pesos en terrenos, en construcciones y
y edificaciones, construcciones y cursos y maquinarias de tránsito, vías de comunicación, maquinaria, equipos varios, equipos de oficina, equipos de cómputo y comunicación y equipos de transporte. En el análisis horizontal, como se observa en la gráfica, el valor relativo del 2019 y 2020 en las cuentas por pagar no corrientes y corrientes disminuyeron de un año para otro debido a que la empresa realizó abonos o pagos a sus proveedores nacionales, a los proveedores del exterior, a las cuentas por pagar de costos y gastos y las cuentas por pagar a oficiales, y también a los vinculados económicos, entre otros acreedores. En la gráfica de los pasivos corrientes y no corrientes, podemos identificar que la empresa cuenta con mayor pasivos a largo plazo, demostrando poca variedad de pago en el transcurso del año. Y los pasivos a corto plazo demuestran que su variedad es negativa debido a que para el año 2020 la empresa ya no tiene obligaciones financieras a corto plazo. Esto también sumado a los impuestos por pagar y los beneficios de los empleados que disminuyeron en los pagos. Ahora vamos a analizar el estado de resultados de la empresa Coltejer. Como bien lo sabemos, un estado de resultados lo que hace es suministrarnos información sobre los ingresos y sobre los egresos de una compañía. Y la diferencia entre estos son precisamente el resultado de la operación de esa vigencia fiscal, un resultado que puede ser positivo o puede ser negativo dependiendo del desarrollo de la misma. Para el caso de Coltejer vamos a analizar dos vigencias fiscales, la vigencia 2019 y la vigencia 2020. Un 2019 que se desarrolla en total normalidad bajo condiciones ya esperadas, pero un año 2020 que se desarrolla de manera atípica, ya lo sabemos, producto de una pandemia del COVID-19 que crea una crisis económica que afecta negativamente, en este caso puntual, el estado de resultados de la empresa Coltejer. Pero ya entrando en materia, vamos a analizar un año 2019 que fue bastante positivo para la empresa Coltejer porque genera ya un resultado integral positivo de cerca de 200.000 millones de pesos. 200.000 millones de pesos que representan un 16% del total de los activos de esta compañía para esa vigencia fiscal. Y digamos, ¿cómo logra esta empresa tener estos resultados? Básicamente por dos conceptos. Primero, la utilidad bruta y operacional, que representan 6.5 y 9.3% respectivamente, cerca de un 16% entre las dos, y la más importante, que fue un superávit por revaluación de terrenos y edificaciones, ¿sí? Que representa cerca de 260.000 millones de pesos. Esto por el lado de los ingresos. Ya por el lado de los gastos, vemos que los costos de venta son altísimos, representan un 93%, dejando una utilidad cerca del 7% apenas. Y también tenemos unos gastos de financiación, financieros, bastante altos, que son cerca de 40.000 millones de pesos, dejando así, pues, como les explicaba, un resultado integral de cerca de 200.000 millones de pesos, equivalentes al 16% de los activos de la empresa. Ya para el año del 2020, como se los mencionaba anteriormente, se decreta una emergencia sanitaria producto de la pandemia del COVID-19 para el mes de marzo. Esto crea incertidumbre en el mercado, esto hace que las exportaciones bajen, esto hace que el ciudadano de a pie pierda poder adquisitivo y de esta manera los recursos, los ingresos que obtiene sean destinados exclusivamente a la adquisición de bienes y servicios de primera necesidad, y los productos que empresas como Coltejer fabrican, que son ropas y digamos unos productos ya más lujosos para la casa, pasan a un segundo plano, no constituyan un gasto prioritario dentro de los hogares colombianos. Esto generó, lógicamente, una baja en las ventas increíble. Bajamos cerca del 50% de las ventas respecto al año inmediatamente anterior, que era el 2019. 50% de las ventas bajaron respecto al año anterior, y de las exportaciones bajaron 80%, es decir,
de lo que exportaban en 2019, en el 2020 dejaron de exportar el 80%. Esto se generó lógicamente porque todos los países empezaron a consumir el Producto Interno y ya tenían como, ¿cómo decirlo? Tenían como desconfianza de traer productos de otros países, todo porque no se conocía cómo operaba este virus. Entonces, este 2020 genera bastantes pérdidas en el resultado integral de esta empresa, pérdidas que ascienden a 95.000 millones de pesos ya en el resultado integral, equivalentes al 8.5% de los activos de esta compañía. Entonces, para el 2019 ganan 200.000 millones y para el 2020 pierden 95.000, equivalentes al 8.5% del total de los activos. Hablando de la utilidad bruta, tiene una utilidad bruta negativa, digamos, tiene pérdidas del 24% de las ventas, pues vende 75.000 millones, y tiene unos costos de 94.000 millones de pesos. Esto es fácil de inferir, sencillamente las ventas bajan y lo que se vende no alcanza para llegar a un punto de equilibrio. De esta manera venden perdiendo cerca de 18.000 millones de pesos. Hablando ya de la utilidad operacional, es bastante alta, es una pérdida del 89%, tienen ya en la operación una pérdida operacional del 89%, una pérdida que representa 67.000 millones de pesos. Ya hablando de los gastos, sobre todo de los financieros, bajan, es lo único, digamos, que positivamente bajan, pero esto es porque en 2019 pues se pagan muchísimos créditos, muchísimos intereses, y pues ya para el 2020 la carga para la empresa pues es muchísimo menor. Ya hablando de los costos, la relación de los costos y de los ingresos, pues se gastan, digamos que los costos superan en un 123% a los ingresos que tuvo la empresa, y por esto arrojó estas pérdidas tan considerables. Al suceder lo indicado anteriormente, la empresa debe buscar regular de alguna manera su flujo de efectivo, y esto solo lo puede lograr de dos formas. La primera, buscar el financiamiento externo, o sea, hacia los bancos, pero este debe ser a corto plazo, es decir, como ejercicio económico, cuando el problema es solamente de este ejercicio. Pero en el caso de esta organización presenta problemas económicos, ya que trae pérdidas del año 2019 y que se cuadruplicaron en el año 2020. Esto pudo ser porque el sistema bancario observó los problemas de aumento de las cuentas por cobrar y que los inventarios no guardan el nivel de rotación estándar para este tipo de organización. La segunda forma sería la venta de las propiedades de inversión en busca de saldar los préstamos bancarios e incrementar el flujo de caja. Y al parecer es lo que han realizado por la disminución de estas cuentas, pero también se han quedado sin activos de inversión que pudieran ser aval para nuevos préstamos externos. Esto da como indicativo que se acerca al financiamiento accionario, es decir, el de los socios, y esto colocaría a la empresa con alarma, las cuales ya estaban sonando desde que arrancó el 2020 con la pérdida que se registró en el 2019, y la cual, como lo indiqué anteriormente, se cuadruplicó, cosa que es grave. Para mi concepto es tan grave el flujo de caja que se ha visto perjudicada la provisión para los beneficios de los empleados o cualquier otro tipo de provisión, indicativo que no ha realizado dichos aportes. Es decir, sea el tipo que sea, esta empresa está mal, tanto que también incrementaron el financiamiento al parecer externo, y a duras penas lograron equipar el efectivo en caja de final de año con el que se encontraban al inicio de año. Indicadores de rentabilidad. Entre esos tenemos el ROE. Como se puede identificar la gráfica para los años 2019 y 2020, su utilidad no es lo suficiente para rendir rentabilidad a sus accionistas. No generan dentro de su ciclo operativo las ganancias suficientes, esto con lo que respecta
a rentabilidad antes de impuesto. La rentabilidad después de impuesto nos indica que para el año 2019 sí generó rentabilidad, que para el año 2020 no siguen obteniendo rentabilidad. Y el ROA, como observamos en la gráfica, para el año 2020 su rentabilidad antes de impuesto refleja que la empresa está invirtiendo gran cantidad de capital en la producción y esta está generando menos ingresos, al contrario del 2019, en donde se puede identificar que la empresa sí está generando rentabilidad sobre sus activos. Los indicadores financieros, entre ellos tenemos los indicadores de eficiencia. Las cuentas por cobrar se determinan dentro de un lapso de 79 días para el año 2019 y para el año 2020 disminuye a 41 días. Eso determinando una cartera inferior a 90 días de pago, dando a conocer que la empresa aún cuenta con cartera más de 361 días en estar vencidas. La rotación del inventario pasa de ser en el año 2019 de 96 días a 28 días para el año 2020. Eso se debe a las pocas compras y ventas que se tuvieron en el año 2020 desde que empezó la pandemia. Las provisiones de estos inventarios fueron de un 10%. Las cuentas por pagar radican del año 2019 de 2.447 días a 2.777 días para el año 2020. Esto demostrando que la compañía supera todos los lapsos de pago que se pueden determinar, ya sea inferior o superior al año, en donde al adquirir las deudas no tienen en cuenta el lapso de tiempo que sea justificable, la cantidad de días y las tasas de interés que se deben pagar. Bueno, en los indicadores de liquidez, la razón corriente nos arroja que para el 2019 la empresa no contaba con la suficiente liquidez monetaria para poder respaldar los pasivos. Esto queremos decir que por cada deuda que tenga la empresa tiene un 0,64 pesos para responder por las deudas. En el 2020, al igual que en el año 2019, no sigue contando con la capacidad de liquidez de respaldar sus pasivos. Y su nivel de endeudamiento a largo plazo es quien representa mayor cabida para que se genere esta poca liquidez. En cuanto a la prueba ácida en ambos periodos, 2019 y 2020, se puede determinar que la empresa no cuenta con la liquidez para poder respaldar sus pasivos corrientes. Esto demostrándonos que aún excluyendo sus inventarios para no depender de ventas futuras, estos no son lo suficiente para poder cumplir con las obligaciones. Bueno, la razón de endeudamiento. Para determinar esta razón, podemos demostrar que para el año 2019 se presenta con un 41% y en el año 2020 un 44%. Ambos queriéndonos determinar que el 41% y el 44% es el porcentaje de financiamiento por los acreedores. Un poco menos de la mitad para determinar así que la empresa no se financia de un 100% para realizar su actividad. Volviendo al tema de la razón de endeudamiento, es un indicador que establece en qué punto de financiación externa se encuentra una empresa en relación a la capacidad de financiamiento por parte de sus accionistas y determinar si está en un punto saludable financieramente para la empresa. Es por eso que cuando se plantea un programa de crecimiento de una empresa se debe determinar los parámetros entre los cuales se debe mover el financiamiento externo en relación al total de activos que posee la empresa y de cuáles son los avales, es decir, los activos fijos e inversiones financieras que soportarán el peso de este financiamiento. Para la salud financiera de la empresa, el índice de activos e inversiones financieras debería tener al menos un 20% sobre el monto de acreencia externa.
Así los poseedores de estas acreencias se sentirán seguros, ya que determinará que hay una buena fortaleza financiera en la empresa. Esto dará confianza a los acreedores externos. Así, en el momento de algún pequeño contratiempo económico, estos no dudarán en reforzar su financiamiento a la empresa. Entonces, en relación a los datos indicados, se observa que entre el 2019 y el 2020 la razón de endeudamiento se elevó en un 3%, de 41% al 44%. Parecería que no es muy alto, pero esto representa un 7,317%. Significativo o no, dependerá del origen de este incremento más dinero prestado, porque no alcanzaron los ingresos, no generaron la utilidad calculada para costear los gastos financieros, que al parecer es la respuesta al observar el incremento de la cobertura de interés, la cual creció en algo más del 3%, al pasar de 0,331 al 2,692, y al indicar esto como el motivo es porque una venta de activos o de inversiones financieras indicaría un aumento de la razón de endeudamiento por la baja en los activos que sirven de aval para el financiamiento externo, ya que al vender estos activos habría más efectivo pero de origen interno, que al ser gastados decrecerá el índice de financiamiento interno y se elevará el externo. El peligro de esto último para los acreedores será con qué fin se salió de estos activos. Para concluir y respondiendo a la pregunta de si es viable o no invertir en Contejer, debo citar a Warren Buffett, un gran empresario e inversionista norteamericano, quien constantemente ha dicho que un verdadero inversor debe comprar cuando los demás venden y debe vender cuando los demás compran. Esto no solo por la posibilidad de adquirir acciones a un costo bajo, sino también por la relación costo-beneficio que esta representa y por la posibilidad de tener una tasa de retorno de capital favorable. En este orden de ideas, debo decir que mi concepto como empresario y como hombre de negocios es a que se debe invertir en una empresa como Contejer. Y lo digo por varias razones. Primera, es una empresa con un gran posicionamiento en el mercado nacional y en el mercado latinoamericano. Como lo explicaba anteriormente, más de 114 años lleva operando esa empresa, lo que le permite claramente tener toda la experiencia en materia operativa, financiera y comercial para salir de estas crisis como la que estamos viviendo mundialmente el día de hoy. La segunda, si bien el COVID-19 en el 2020 afectó todo el sector económico de nuestro país, el sector textil se vio muy perjudicado, pero también tiene la particularidad de que es bastante versátil, tiene la posibilidad y de hecho ha sido uno de los sectores que más rápido se ha adaptado a los cambios, que ha podido migrar de manera más eficiente hacia la era digital, comercializando todos los bienes y los servicios a través de todas estas plataformas sociales, de innovar en torno a las nuevas tendencias que han surgido en los últimos tiempos. Entonces digamos que es un sector productivo de mucha versatilidad que ha sabido llevar todos los retos que el COVID-19 ha presentado. El tercer argumento muy importante, les hablaba al inicio que había un riesgo, un problema en la industria textil colombiana y se trata de las importaciones en materia textil. Pues resulta que ya el gobierno nacional ha impuesto algunos aranceles para este tipo de importaciones con el ánimo de proteger a nuestros textileros, y en este momento en el Congreso de la República tramita un proyecto de ley que ha surtido ya varios trámites, que se espera convertirse en ley nacional
donde se van a crear otros aranceles más severos, más gruesos, para poder blindar de esta manera a la industria textil, representando así una oportunidad bastante considerable para invertir en Coltejer, ya que una de las principales amenazas de alguna manera disminuiría o desaparecería, no se sabe pues el comportamiento. Respecto a otro aspecto, sería el 4, Coltejer es una empresa que está diversificando. En este momento se encuentra vendiendo energía a la empresa de servicios públicos de Medellín, a la EPM. Esta venta de energía ha representado un punto o un porcentaje considerable en los ingresos ordinarios de la misma. Entonces, la posibilidad de que la empresa diversifique en varios sectores es un asunto bastante interesante para invertir.